empezamos una emisión más de Adicción Política en este lunes 1 de julio del 2019, llegando ya prácticamente, comenzando la segunda mitad de este año que se ha ido meteórico. Le ha salido un servidor, Alfredo Ortiz, y bueno, estamos hablando de la mitad del año, pero también de una fecha importante porque hace un año acudimos a las urnas y pues ya sabemos lo que ya es historia. López Obrador, Morena, arrollaron a todos los partidos en México, lograron las mejores posiciones en el Senado, en la Cámara de Diputados y no se diga la presidencia. Con ese motivo, el día de ayer el presidente celebró en el Zócalo pues ese año, que realmente es el año del triunfo, porque habría que esperar al 1 de diciembre para entonces sí hablar de un periodo de un año en el mando de este país por parte de López Obrador. Y yo quiero preguntar en este espacio si hay algo que celebrar en este primer año de López Obrador. Yo sé, obvio, que quienes votaron por él, que están totalmente convencidos, pues están muy contentos. Hay otro sector que votó por él, pero más que votar por él, votó en contra del sistema, votó en contra del PRI o del PAN, de los de siempre, ya desencantado por los resultados o los pocos resultados que hemos visto como gobierno de estos partidos, y deciden darle una oportunidad a López Obrador. ¿Qué ha pasado midiéndolo este año? Bueno, una primer medida es que el día de hoy el periódico El Financiero publica una encuesta en la que habla de cómo va el nivel de aceptación del presidente López Obrador. Ya sabemos que El Financiero lo hace periódicamente, cada mes, y va dando resultados. Entonces no es uno que se lo sacaron de la manga, ahorita lo hicieron, sino que lo van midiendo. Y así nos dicen que en el periodo de enero y febrero de este año, al comenzar el año, López Obrador tenía un reconocimiento arriba del 80% de la población. Es decir, 80% de los mexicanos que representados en esta encuesta se les preguntaba cómo iba el gobierno, si apoyaban al presidente, arriba de un 80% lo hacía. Bueno, pues ahora en marzo empieza a bajar, en abril, perdón, baja a un 70%, y ya en lo que es el mes de mayo y junio baja a 67% y a 66%, que si los vemos pues en una perspectiva amplia, sigue siendo un índice importante. ¿Qué quiere decir? Que todavía un gran número de mexicanos está en favor de las políticas y las acciones que ha emprendido en este periodo el presidente López Obrador. Pero ya hay un 34% en el que pues ya ellos dicen que no están muy de acuerdo. El fin de semana, además del festejo, hubo una celebración en 5 ciudades, la celebración de una marcha en contra de López Obrador. No fue algo tampoco significativo, importante, pero bueno, ahí está el hecho de que así como hay gente que se manifiesta en favor del López Obrador, hay gente también que abiertamente dice que ya no le parecen las medidas. Y esto no solamente lo podemos ver en este tipo de encuestas. Hay que ver que hay artistas, activistas, escritores, políticos que hace un año pues se cortaban las venas por López Obrador y lo defendían a capa y espada. Hoy cada día va creciendo el número de gente que dice que se equivocaron, que erraron en la opción de López Obrador y bueno, ¿qué va a pasar? Nos decía en una entrevista el viernes pasado
una consultor política que pues entre más es la expectativa, más fuerte puede ser la decepción. Y creo que estamos en un escenario similar. Yo no sé si usted cree que haya algo que celebrar. Otra cifra que se da a conocer. Cuando gana López Obrador, gana en 5 entidades la gobernatura. En Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Morelos. Y al hacer un corte en este momento en esas entidades, los resultados no son muy favorables. El problema es la inseguridad y la falta de creación de empleos, que pues lo hemos comentado en este espacio en otras ocasiones. La parte económica, si bien López Obrador no ha abierto, como lo hace verbalmente, en contra de las políticas neoliberales una escalada, pero sí ha tomado medidas. La de más peso, prácticamente antes de entrar a asumir el gobierno, y ya lo oficializa cuando llega, es la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Esa medida sigue teniendo un impacto económico en México y difícilmente se va a reponer, por mucho de que hablen de inversiones o de situaciones similares. La verdad es que ha sido un gran golpe para México. También usted sabe que el aeropuerto de Santa Lucía sufre ya por lo menos 5 juicios de amparo y todos han sido en contra del gobierno federal. Entonces, no hay aeropuerto de Texcoco, se detuvo, y no hay aeropuerto de Santa Lucía, y difícilmente, aunque hubiera, sería la solución que necesitamos como país, como México. Porque no era solamente un aeropuerto. El proyecto de Texcoco era dotar de una infraestructura que convirtiera a México en un centro de logística a nivel Latinoamérica. Y esta situación ahora la está aprovechando Panamá. Son los panameños quienes están trabajando y se están logrando colocar como primer punto para el resto de Latinoamérica y del mundo. Ahí dejamos pasar una oportunidad por un capricho de un señor López Obrador, que otra razón por la que yo pregunto si vale la pena celebrar es el hecho de que pues el presidente López Obrador prometió crecimientos económicos del Producto Interno Bruto del 6%. Y a lo mejor alguien me dice, no, es que dijo que 6% cuando termine su periodo. Bueno, pues está de dudarse. En el primero, cuando el Banco de México, que afortunadamente mantiene su autonomía, establecía un porcentaje del 2.17%. López Obrador decía 6%, lo ha dicho, lo ha repetido. El Banco de México dijo apenas vamos a crecer un 2.17%, y hoy acaban de anunciar que el crecimiento estimado sería del 1.13%, apenas el 1.13%, y todavía falta pues prácticamente 6 meses, y no dude usted que entonces pudiéramos estar hablando de un crecimiento menor al 1%. Y creo que esto a nadie le conviene. Estas cifras no son para celebrarlas, son nada más para llamar la atención, para contrastar de lo que se nos dice y de lo que realmente está pasando en la economía. Entonces, tenemos que, creo yo, tener una actitud más crítica. Digo, quienes quieren seguir apoyando a López Obrador de manera ciega, como si fuera un mesías, pues bueno, ahí está el tema pendiente de que el desengaño puede ser mayúsculo. Me voy a ir a una pausa. Estamos en Adicción Política. Cuando regresemos vamos a hablar de un tema, Massive Caller, de nuestro amigo Carlos. Está haciendo una medición ya a partir de ahora
de los presidentes municipales, el índice de aceptación. ¿Quiénes son los buenos, los 20 mejores y los 20 peores? ¿Cómo están los alcaldes de Tijuana, de Mexicali y de Ensenada? Regresando, se lo vamos a platicar. Estamos de regreso en Adicción Política y le decía que nuestro amigo Carlos Campos de Massive Caller nos hace una nueva entrega. Ya ha medido la popularidad del presidente, de los gobernadores, y hoy inicia una medición sobre los 100 municipios más importantes de México. Entre esos 100 se encuentran los 3 municipios más grandes de Baja California, como es Ensenada, Mexicali y Tijuana. Y le decía que, ¿quiere saber usted cómo están? Bueno, en principio ninguno de estos 3 presidentes municipales, ni el de Ensenada, ni el de Mexicali, ni el de Tijuana, está dentro de los primeros 20 lugares, que sean bien calificados los gobernantes. El menos peor, que está en el lugar 22, es Gustavo Sánchez Vázquez, el presidente municipal de Mexicali. Él es el que está en el lugar 22, entonces se quedó a 2 puntitos de entrar al grupo privilegiado de los alcaldes, de los presidentes municipales mejor calificados. Entonces, bueno, ahí es donde el PAN pierde el pasado 1 de junio con menor impacto. De hecho, los candidatos a diputados de este partido reciben mejor número de votos y quizás se explica por esta situación que el gobierno municipal no estaba tan mal calificado. En la parte de los negativos, en el lugar número 84, a 4 lugares de ponerse en los 20 peores, está, yo estaba haciendo las restas mal. En el lugar 84 está Juan Manuel Gastelum Buenrostro, el presidente municipal de Tijuana, que está en la lista de los 20 peores. Bueno, eso creo que no es sorpresa. Usted que me está viendo, no creo que le sorprenda estas cifras. El resultado en las urnas así se lo refirió, así se lo hizo saber, en su intención de reelegirse, cosa que no ocurrió. Pero bueno, si él es el 84, déjeme decirle que ahí Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna se quedó a 3 lugares de ser el peor en la lista.
se quedó a 3 lugares, está en el lugar 97. El presidente municipal de Ensenada, emanado del PRI, se vuela la barda y pone a Baja California en primerísimo lugar, no por algo significativo, sino por lo malo de su gobierno. Creo que si en algún municipio de Baja California Morena tiene un reto importante, sin duda es en el municipio de Ensenada, porque ahí la obra pública estuvo prácticamente nula los 3 años. Al final por ahí estuvieron haciendo algo de obra, pero dicen las malas lenguas que era para favorecer al candidato de Morena, porque hay que acordarnos que aunque Marco Novelo es el presidente municipal de Ensenada emanado del PRI, su hermano es el suplente de Jaime Bonilla en el Senado. Entonces ellos prácticamente ya tienen sus 2 piecitos y todo su cuerpecito en las filas de Morena. Pero bueno, ese tema, lo interesante es que esto se va a estar midiendo cada mes. Ya aquí hay poco que agregar. Seguramente las mediciones que veamos seguirán siendo prácticamente las mismas. Interesante será cuando empecemos a medir a los candidatos que recién entren a los cargos, a las presidencias municipales. Y en temas de hoy, fresquecitos, el día de hoy, lunes 1 de julio del 2019, que hay que ponerle mucha atención. Claudia Sheinbaum, la gobernadora de la Ciudad de México, rentará 1,855 patrullas. Escuchó usted bien, las va a arrendar. Como un presidente municipal rentó camiones de basura, Juan Manuel Gastelum, y fue duramente criticado, hartamente criticado y señalado. Bueno, pues hoy Claudia Sheinbaum de Morena anuncia en conferencia de prensa que van a rentar patrullas. Y dice que esta acción le va a significar al gobierno capitalino de México 221 millones de pesos. Se gastarían 3,299,000 pesos en la renta de estas patrullas. Si le suman los 221, bueno, pues ya sería la cantidad que gastarían si compran las patrullas. Y digo que además de que pues contrasta, porque aquí lo hizo alguien del PAN y lo criticaron, allá lo va a hacer alguien de Morena y yo no sé si lo van a criticar o no, pero acuérdese que hemos visto un detalle, que todo lo que hacen en el gobierno federal emanado de Morena, un poco lo de la Ciudad de México, lo tratan de hacer o lo replicar o copiar los gobernantes de entidades del interior de México. Desaparecen la Secretaría de Turismo, aquí ya la desaparecieron y cosas por el estilo. Entonces habrá que estar atentos, si no entrando el gobernador o algunos de los presidentes municipales emanados de Morena, pues deciden también aplicar este tipo de arrendamiento, y si a ellos sí se les va a justificar, y a Juan Manuel Gastelum, que se le criticó y todavía se le sigue criticando por esta medida, en él sí está mal y en los otros está bien. Hay que estar muy atento. Y otra noticia también de hoy, calientita, importante: el Senado aprobó con 109 votos, por total unanimidad, agregar en el artículo 4 constitucional la muerte digna y los cuidados paliativos para enfermos terminales. Fueron muy enfáticos en cuidar
que no se dijera que se estaba aprobando la eutanasia. Hay que recordar que la definición de la Organización Mundial de la Salud para eutanasia es cuando un médico, una acción de un médico implican la muerte del paciente. Aquí en México no se llega a esta medida, pero sí cuando el enfermo en una situación ya terminal considere que sufre más alargándole la vida y puede permitir pues esta muerte digna, ya está autorizada. En lo personal me parece una excelente noticia. Hemos sabido de familiares, de amigos, de conocidos, de gente que pues a lo mejor los que estamos aquí vivos decimos no queremos que pase a mejor vida porque es nuestro familiar, pero la persona, creo que a la que le tendríamos que preguntar es a la persona, y las personas muchas veces ya el sufrimiento ya no lo toleran, y esta es una posibilidad para esos casos. Creo que es un avance para nuestro país, para México, que se aplaude. No, tampoco hay que confundir que todo lo que hace Morena es malo, o todas las iniciativas o acciones de gobierno que hace son malas, pero bueno, como periodistas tenemos que reconocer las que se hacen bien y señalar aquellas que no van por buen camino. Creo que eso, pues, con cualquier partido, con cualquier gobernante, esta debe ser nuestra posición, por lo menos es la que tenemos aquí en Adicción Política. Y bueno, ya para terminar y dejarle un sabor de boca agradable, ¿quién no se acuerda de haber usado un Walkman? ¿Quién no se acuerda? Allá en los 80s. Pues le comento esto, de hecho a lo mejor sirve como un ejercicio, que nos cuente usted, que haga memoria y diga qué hacía, cuántos años tenía, iba a qué ciclo escolar iba, no sé, cuando tuve mi primer Walkman de cassette. Ahí está un Walkman de la empresa Sony. Fue el 1 de julio de 1979 cuando se puso a la venta esta tecnología que nos hizo, a los que somos melómanos, a los que nos gusta la música y podemos estarla escuchando todo el día, nos cambió la vida. 5 años después, la tecnología del cassette pasó al CD, y de estos aparatitos se vendieron cerca de 400 millones de aparatos en el mundo del famoso Walkman. Así es que, pues, por ahí debe haber, yo he visto todavía algunos sobre ruedas, por ahí hay gente que debe tener, y ya sabe que además el ser humano le gusta la nostalgia, el ser el retro. Acuérdese que cuando usábamos discos de 33 revoluciones LP, pues salieron los CDs y todo el mundo quería cambiaron a los CDs, y hoy la gente dice, no, pues quiero escuchar los acetatos, tiene también buen sonido, y digo, no, tanto como para regresar al uso de los Walkman, no creo, pero pues la nostalgia. Hay una buena película que se llama Los Guardianes de la Galaxia, y que uno de los actores principales siempre anda con su Walkman ochentero que se lo regaló su mamá. Así es que ahí le dejo esa parte nostálgica, y ojalá acuérdese qué hacía, y si puede compártanoslo ahí como mensaje en el programa. Pues quiero agradecerle su atención el día de hoy. En controles técnicos, Rafa Aguirre, un servidor, Alfredo Ortiz. Mañana tenemos una cita aquí en Adicción Política. Muy buenas noches.